Buenos días, soy la doctora Natalia Sica y en el día de hoy vamos a hablar sobre la diabetes gestacional. Bueno, primero que nada, vamos a hablar del tema. La diabetes gestacional es una alteración metabólica con una creciente prevalencia. Es la alteración metabólica que con mayor frecuencia complica el embarazo, generando un aumento de la morbimortalidad tanto a nivel materno como fetal y neonatal. En su génesis se describen factores genéticos y ambientales. Sabemos que el cambio de hábito de vida en la población mundial hace que aumente su incidencia. Estamos frente a una pandemia como es la obesidad y como vamos a ver más adelante, este es uno de los principales factores de riesgo para que se genere la diabetes gestacional. Y bueno, la prevalencia varía mucho a nivel mundial y se describen cifras que van hasta un 14%. Según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad metabólico-sistémica caracterizada por el déficit absoluto o relativo de insulina, con la consiguiente hiperglicemia sostenida, el cual compromete el metabolismo lipídico, proteico, hidroelectrolítico, siendo característica la repercusión sobre la macro y la microangiopatía. Clásicamente dividíamos a la diabetes en pregestacional y gestacional. La diabetes pregestacional es aquella diabética tipo 1 o diabética tipo 2 que se embarazaba, y la diabetes gestacional se definía como la intolerancia a los hidratos de carbono de severidad por primera vez en la actual gestación. Pero vean ustedes, esta definición es un tanto incompleta, por así decirlo. ¿Qué pasaba? Metemos en la misma bolsa a muchas diabetes gestacionales, las cuales nosotros intuíamos, pero no teníamos diagnóstico, que eran diabetes previas al embarazo y que las diagnosticábamos porque la paciente se embarazaba y acudía a los controles clínicos, a los controles médicos. Entonces, dentro de esta misma bolsa metíamos a muchas pacientes, las cuales iban a requerir un seguimiento diferente, un control diferente y hasta un tratamiento diferente. Por todo esto, en el año 2013, y basados en la evidencia disponible a partir del estudio JAPO, el estudio se llamó Hiperglicemia y resultados adversos perinatales, es que contamos con una nueva clasificación en la cual dividimos a las pacientes en la diabetes gestacional y diabetes manifiesta. ¿Sí? Vean ustedes, estos son la forma que tenemos de diagnosticar estos dos tipos de entidades, la gestacional y la diabetes manifiesta. La diabetes manifiesta es aquella diabetes que la pensamos como una diabética previa al embarazo. O sea que tiene valores de glicemia, de hiperglicemia mucho mayores que la diabetes gestacional. Ahí está. Bien. Bueno, dicho y esto y aclarado esta clasificación, que es muy importante y que quiero aclarar que nosotros vamos a hablar de diabetes gestacional y de diabetes mellitus manifiesta, para entender y dividir a estos dos tipos de pacientes, vamos a hablar un poquito de la etiopatogenia. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, durante la primera mitad del embarazo, en embarazos normales, lo que ocurre es que hay un metabolismo que es más anabólico. Los estrógenos que están muy aumentados en la primera mitad del embarazo facilitan la liberación de insulina por parte del páncreas y esto genera que haya una tendencia a la hipoglicemia. En la segunda mitad del embarazo aparecen las hormonas contrainsulares liberadas por la placenta, el cortisol, el lactógeno placentario y la prolactina, que hace que aumente el metabolismo catabólico y aumenta la insulinoresistencia. ¿Qué pasa? Si el embarazo es normal, hay una insulinoresistencia relativa que se compensa con el aumento de la secreción de insulina por parte del páncreas. Pero si se rompe este equilibrio, aparece la diabetes. Entonces, eh, ¿cuál es el trastorno fisiopatológico más importante? La insulinoresistencia y también la disfunción de las células beta del páncreas, que también puede llevar a la ocurrencia de la diabetes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una paciente tenga o desarrolle una diabetes gestacional? Bueno, una edad materna mayor o igual a 35 años, el sobrepeso y la obesidad, sin lugar a dudas, son los más importantes, la dislipemia, el antecedente de síndrome de ovario poliquístico,
tener tiroidopatías, estados hipertensivos del embarazo, el haber tenido una diabetes gestacional en algún embarazo anterior, antecedentes familiares de primer grado de diabetes, una historia obstétrica con una macrosomía fetal o con un grande para la edad gestacional, o un óbito, una muerte fetal intrauterina inexplicada, y en el embarazo actual tener un macrosómico, un polidramio, un embarazo múltiple, el cursar un estado hipertensivo del embarazo, así como aquellas pacientes con infecciones urinarias a repetición durante el embarazo. ¿Y cuáles son aquellas complicaciones que van a tener o a las cuales pueden estar expuestas estas pacientes? Las vamos a dividir en maternas, fetales y ovulares. A nivel materno, una paciente con diabetes gestacional tiene mayor riesgo de tener un estado hipertensivo del embarazo, mayor riesgo de tener una infección urinaria o genital, distocias de la dinámica durante el trabajo de parto, por ejemplo, mayor intervencionismo obstétrico, son pacientes que muchas veces sus embarazos pueden terminar en cesárea, en partos instrumentales, mayor riesgo de hemorragia e infección puerperal por la misma causa, y sepan ustedes que la mitad de estas pacientes que tuvieron diabetes gestacional van a tener o van a desarrollar una diabetes en el futuro. A nivel fetal, bueno, ya lo hablamos un poquito, pero la pérdida de embarazo, el aborto, la macrosomía, padecer una hipoxia fetal intraparto, la muerte fetal intrauterina, y en aquellas pacientes con la diabetes mellitus manifiesta o pregestacional, las malformaciones fetales y la restricción de crecimiento intrauterino. ¿Por qué? Porque la hiperglicemia sostenida es la que genera las malformaciones, así como la vasculopatía que tienen o que desarrollan las pacientes con una diabetes previa genera insuficiencia placentaria y por la consiguiente restricción de crecimiento intrauterino. Y a nivel ovular, el polidramio, que ya lo nombramos, el cual me genera mayor riesgo de una rotura prematura de membrana, y como habitualmente estas pacientes tienen unas placentas más grandes, edematosas, el riesgo de que esta placenta tenga una inserción a nivel del segmento y genere una placenta previa. A nivel neonatal están los llamados gigantes de pie de barro, son aquellos niños o recién nacidos que si bien son macrosómicos, al nacer tienen hipoglicemias, pueden tener una complicación como es el síndrome de distrés respiratorio por el papel antagónico de la insulina con el cortisol, una policitemia, ictericia, hipocalcemia, hipomagnesemia, es decir, disionías, traumatismos durante el parto, cuando ocurre una distocia de hombros, la lesión del plexo braquial, así como la fractura de clavícula, pueden ser causa o consecuencia de esta distocia. Y en la adultez, por supuesto que son niños que tienen mucho más riesgos de tener en la adultez una obesidad, una diabetes, una hipertensión, ya que esto se comporta como una enfermedad que puede generar complicaciones a largo plazo y también en la vida adulta. Es el origen fetal de las enfermedades del adulto. Entonces, esto es así, pero también, bueno, ¿cómo influye el embarazo en aquella paciente que ya tiene una diabetes y se embaraza? Entonces, es decir, una diabética previa que se embaraza, bueno, el embarazo puede generar en su diabetes complicaciones agudas y crónicas. Puede tener mayor riesgo de tener un síndrome diabético precoz, de presentar cetoacidosis diabética, hipoglicemias que pueden ser leves o severas, a nivel crónico, síntomas focales neurológicos, accidente cerebrovascular, AIT, disminución de la agudeza visual, retinopatía proliferativa, infarto agudo del miocardio, insuficiencia renal crónica, al igual que la posibilidad de tener una insuficiencia placentaria y con ello las complicaciones como la restricción de crecimiento intrauterino que ya dijimos previamente. ¿Cómo evaluamos estas pacientes? Y bueno, aparte de, por supuesto, todas las rutinas del embarazo que le vamos a pedir como cualquier embarazada, necesitamos evaluar el control metabólico. Sepan ustedes que la hemoglobina glicosilada nos va a hablar, es una foto de los 3 meses previos a que la paciente se hace la toma, y vamos a evaluar cómo está ese control metabólico los 3 meses previos, óptimo menor a 6, examen de orina y urocultivo siempre,
Y tenemos que ver en aquellas pacientes diabéticas que se embarazan, bueno, cómo está su árbol vascular, es decir, si esto si ya tenemos o si ya partimos de algún daño órgano blanco. Entonces vamos a evaluar el fondo de ojo, un electrocardiograma, a nivel renal una función renal para saber de dónde partimos, una microalbuminuria también para saber de dónde partimos, el perfil lipídico y el perfil tiroideo. A nivel fetal, por supuesto que vamos a realizar estudios seriados del crecimiento fetal con ecografías. En la diabetes pregestacional y la diabetes manifiesta, vamos a solicitar un ecocardiograma fetal, idealmente entre la semana 24 y la 28. Es característica la hipertrofia ventricular del tabique interventricular, pero también algunas otras cardiopatías. Eh, por supuesto que estas pacientes, como pensamos que partimos de una vasculopatía previa, vamos a solicitar el Doppler para evaluar cómo está es la hemodinamia de ese feto, tanto a nivel materno, fetal y placentario, o sea que a su vez se asocian a restricciones de crecimiento o estados hipertensivos del embarazo. Y bueno, cardiotocogramas basal si corresponde. Y en cuanto al tratamiento de estas pacientes, el objetivo siempre es lograr la euglicemia. Si nosotros tenemos una paciente diabética gestacional o pregestacional en el cual logramos la euglicemia, nosotros equiparamos los riesgos a los de un embarazo normal. O sea que la importancia es del control, es nuestro objetivo, es que la paciente no tenga ni hiperglicemia y tampoco hipoglicemia, sobre todo aquellas pacientes que utilizan hipoglicemiantes. Por supuesto que va a ser un tratamiento multidisciplinario y se basa en pilares, que es la educación, el plan nutricional, el ejercicio y el tratamiento farmacológico cuando corresponde. De la educación, la educación nos permite comprender la enfermedad, permite que la paciente entienda los riesgos a los cuales se expone ella y su bebé, y entonces es fundamental el cambio de hábito, fundamental que aprenda a instruirla en el plan de alimentación, que controle su incremento ponderal, que aprenda a utilizar los reflectómetros, las tiras reactivas, a pincharse el dedo, a notar cuando tiene las hiperglicemias, a poder utilizar las jeringas de insulina, los sensores, entre otras cosas, que ella misma pueda manejar las complicaciones, y para ello es fundamental la adherencia al tratamiento. Y siempre destacamos lo mismo, y lo vuelvo a repetir, que el control metabólico y la euglicemia disminuye el riesgo y lo compara el de un embarazo sin diabetes. Por lo tanto, todo esto tiene que estar focalizado a lograr la euglicemia y que la paciente entienda la importancia que ello tiene tanto para su salud como para la de su bebé. En cuanto al plan de alimentación, bueno, por supuesto que va a estar a cargo de una nutricionista, adecuado el estado nutricional ya de la paciente y a la actividad física que realiza, personalizado, adaptado a la curva de incremento ponderal. Clásicamente se habla de las 4 comidas y 2 colaciones, evitar las hipoglicemias y las hiperglicemias, seleccionar siempre carbohidratos complejos por sobre los simples, porque los complejos presentan una absorción más lenta, menos picos de glicemia postprandial. El ejercicio es otro pilar fundamental, siempre y cuando no haya una contraindicación al ejercicio, fomentar que la paciente realice actividad aeróbica y anaeróbica de ser posible. El automonitoreo. El automonitoreo es el parámetro más recomendable del control metabólico. Puede ser con reflectómetro, una frecuencia óptima sería 4 por día, en ayuna y 3 postprandiales, a las 2 horas luego del desayuno, almuerzo y cena, y el básico es 1 por día. Esto es el que lo guía y que lo indica es el endocrinólogo, que habitualmente, bueno, al inicio, cuando hacemos el diagnóstico, vamos a ver que se le va a pedir mucho más seriado el automonitoreo, y bueno, y después se puede ir adecuando dependiendo de si la paciente cumple o no los objetivos. Bueno, acá están los objetivos. Una glicemia en ayunas ideal entre menor a 90, a las 2 horas 120, a la hora 140, a las 2 horas menor a 120 y a la hora menor a 140, una glicosilada menor a 6,5 y
que tenga una ganancia ponderal adecuada, dependiendo de su índice de masa corporal previo al embarazo. Vean esto, estos son los sistemas de monitoreos continuos de glucosa. Es un sensor que se inserta en el tejido subcutáneo y nos brinda registros en tiempo real o intermitente. Entonces podemos acceder a cómo estaba esa glicemia por ejemplo, con una aplicación del celular o con un lector, y evitamos que la paciente se pinche el dedo muchas veces. El Sistema Nacional de Recursos, a partir de noviembre de 2023, para nuestro país, tanto para aquellas prestadoras del sector público como del privado, trae esta prestación y está disponible para pacientes diabéticas tipo 1 que se embarazan, así como aquellas diabéticas tipo 2 que requieren altas dosis de insulina durante el embarazo. El fondo se los provee en forma gratuita y creo que es como hasta 4 o 6 semanas posparto, lo puede tener la paciente, lo puede utilizar y bueno, y genera un control mucho más estricto, seriado, cuando queremos tenemos acceso a ese valor y evitamos la función. Y bueno, y si no lo, muchas veces con la dieta, con el ejercicio, no logramos tener un buen control metabólico, entonces vamos a necesitar de fármacos hipoglicemiantes como es la insulina o la metformina. Hay un montón de insulinas, por supuesto que el tratamiento farmacológico va a estar indicado, guiado y controlado por un endocrinólogo. eh, Tenemos insulinas de acción intermedia, de acción prolongada, ultralenta, rápida, ultrarrápida, va a depender de las necesidades de cada paciente. Y sepan que existe la metformina, que es un antihiperglucemiante no teratogénico, que se utiliza en pacientes con insulinoresistencia. Muchas pacientes ya se embarazan utilizando metformina y bueno, le adecuamos la dosis dependiendo del embarazo y la tolerancia. Y muchas veces las pacientes que utilizan diaformina disminuyen los requerimientos de las dosis de insulina para lograr la euglicemia. Bueno, ¿y cuál va a ser nuestra conducta obstétrica? Como todo en obstetricia, siempre va a depender de la salud materna, fetal y del tratamiento y del control metabólico en este caso. A grandes rasgos, porque por supuesto que esto siempre es individualizado, una diabetes gestacional en la cual la paciente logra un control metabólico con dieta y podemos interrumpir a las 40 semanas. Aquella que utiliza insulina y tiene un buen control metabólico, interrumpimos a la semana 39, y aquella paciente que requiere insulina y tiene un mal control metabólico, bueno, ahí evaluamos siempre el riesgo-beneficio según la edad gestacional para poder interrumpir el embarazo. En cuanto a la conducta obstétrica, la vía va a depender de la salud materno-fetal, de la situación obstétrica y del peso fetal estimado. Y esto es importante, si el peso fetal estimado es mayor o igual a 4.500 gramos, se recomienda una cesárea. Ahora, si el peso fetal estimado está entre 4.000 y 4.499, hay que considerar los antecedentes obstétricos y la progresión al trabajo de parto, ya que se desaconseja la inducción del trabajo de parto. En pacientes siempre con diabetes, ¿verdad? Y los controles durante el trabajo de parto, la cesárea, en caso de que vayamos a coordinar, tenemos que suspender la insulina NPH, se puede hacer ajustes con cristalina, y en el puerperio también suspendemos la NPH y se libera la dieta para después, luego de esto, poder reclasificar a la paciente a las 6 semanas con una prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Qué cosa es importante resaltar? Que en la diabetes mellitus pregestacional es fundamental que la paciente acuda a la consulta preconcepcional, que planifique su embarazo. Lograr euglicemia 3 meses previos durante todo el primer trimestre sería lo ideal. Por supuesto que en una paciente que no tiene diabetes gestacional, a toda embarazada, el control de embarazo es fundamental para diagnosticar y detectar diabetes gestacional. Por lo tanto, nosotros pedimos glicemias de ayuna tanto en el primer, segundo y tercer trimestre, así como una prueba de tolerancia oral a la glucosa entre la semana 24 y la 26, que es el momento de mayor insulinoresistencia del embarazo. Y
Sepan ustedes que la diabetes es un factor de riesgo para el síndrome preeclampsia-eclampsia, por lo tanto, una vez que diagnosticamos una diabetes gestacional, utilizamos en forma profiláctica calcio y ácido acetilsalicílico para prevenir un estado hipertensivo del embarazo. Y bueno, ya terminando esto, decir que el control de embarazo en la diabetes gestacional es un desafío para todo el equipo de salud. Con el asesoramiento y el acompañamiento adecuado, las mujeres tienen mayor probabilidad de entender la importancia de la alimentación saludable, del ejercicio, y así poder cortar con ese círculo vicioso de hiperglicemia mantenida intraútero, y eso cómo impacta a nivel intergeneracional. Y es imposible no decir que la diabetes y la obesidad son problemas de salud pública y que el embarazo puede ser una oportunidad para prevenir morbilidad tanto a corto como a largo plazo. Muchas gracias.